Hola chicos, en la clase de hoy vamos a trabajar las magnitudes proporcionales. Es una parte del tema muy sencillita, pero muy importante porque es lo que luego nos va a servir para poder estudiar y saber lo que es eso de la regla de tres, reducir a la unidad, etcétera. Entonces, es muy sencillo, pero insisto, muy importante. Vamos a ver qué es eso de magnitudes proporcionales. Bueno, dos magnitudes son proporcionales cuando a medida que una crece, la otra crece igual, a la misma velocidad. Eso es una magnitud proporcional. Esto es proporcional, ¿vale? Esto es proporcional. Si una crece así y la otra crece así, eso no es proporcional, ¿vale? Esto es, digamos que la base de lo que vamos a estudiar. Vamos a verlo con ejemplos, que creo que va a ser más fácil. Magnitudes proporcionales. Lo que os he dicho. Las dos son dos magnitudes, o tres o cuatro, pero nosotros vamos a ver dos, que las dos crecen, y lo voy a poner aquí. Os voy a poner dos, ¿vale? Aunque ya os he dicho que no necesariamente son dos, que pueden ser más, tres, cuatro, etcétera, ¿no? Dos magnitudes son proporcionales, coma, cuando crecen o decrecen, para arriba o para abajo, a la misma velocidad. Misma velocidad. O de igual manera, para que os lo entendáis. ¿Vale? Cuando crecen igual, de la misma forma, ¿vale? ¿Eso quiere decir que representen el mismo número? No, quiere decir que el incremento de cada magnitud sea siempre el mismo. Si uno incrementa 2, el otro incrementa 2. Si uno incrementa 10, el otro incrementa 10. No quiere decir que luego el resultado sea igual, porque si yo tengo de partida un 2 y un 4, si en uno incrementa 10, pues el 2 pasa a 12 y el 4 pasa a 14. Son dos números diferentes, pero son proporcionales, porque han crecido de la misma forma. Vamos a verlo con ejemplos. Venga, por ejemplo, primero os lo voy a enseñar con imágenes, ¿vale? Y después os lo voy a enseñar con cómo se representan en matemáticas, ¿vale? Vamos con imágenes. Tenemos esta pizza. ¿Cuántas porciones hay? Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 trozos de pizza, ¿no? Bien, si yo os digo, por ejemplo, que un trozo de pizza, este por ejemplo de aquí, lo voy a poner más grande, este de aquí cuesta 2 euros, ¿cuánto costarán dos? Por ejemplo, estos dos. ¿Cuánto costarán? Pues para que sea una magnitud proporcional, pues si una cuesta 2, 2 tienen que costar 4 euros, ¿no? Pues esto sería proporcional. 4 euros costarían. Las dos costarían 4 euros. Eso es proporcional. ¿Por qué? Porque hemos incrementado el número de pizzas en una, o sea, una pizza más, por tanto tenemos que incrementar el valor de una pizza. O sea, 2, pues lo tenemos que otra vez incrementar otros 2, 4. Entonces, ¿cuánto costaría toda la pizza? La pizza entera, os lo pongo aquí, la pizza entera son 8 trozos, pues para que fuera proporcional, tendría que ser, pues si una cuesta 2 serían 8 cachos que tenemos, 8 trozos, multiplicado por 2 euros el trozo, ¿a cuánto sería igual? Pues a 16 euros. Y esto son magnitudes proporcionales.
Luego voy a decir cómo se representa esto en matemáticas, mediante tablas y mediante gráficas, ¿vale? Porque es como lo vamos a ver, y así ya nos introducimos a estadística, que vamos a ver muchas tablas y muchas gráficas y cosas de estas. Pero lo que quiero que entendáis es que algo es proporcional cuando, a medida que aumenta, en este caso, el número de trozos de pizza, aumenta de forma proporcional el valor de la pizza. Son dos magnitudes. Dos magnitudes. En primer lugar, son dos magnitudes. Una por aquí y otra por aquí. La primera magnitud es... voy a borrar. La primera magnitud es los trozos de pizza. Y la segunda magnitud son los euros. Dos magnitudes. A medida que esta magnitud incrementa, esta lo hace de forma proporcional. ¿Vale? ¿Cómo no sería proporcional? Pues, por ejemplo, si yo te digo que una pizza cuesta 2 euros, un trozo, vamos, y 2 cuesta 10 euros, eso no es proporcional. No puede ser que si una me cuesta 2, 2 me cuesten 10. Eso nos están timando. Entonces, eso no sería proporcional. Os pongo un ejemplo de algo que no es una proporción, por ejemplo, que no son magnitudes proporcionales. Por ejemplo, esta de aquí. Aquí tenemos unas recetas. Más que unas recetas, digamos, sería esto un muestrario de tartas de una empresa, ¿no? Que hace tartas, por ejemplo. Entonces, aquí te dice, pues una tarta para 20 personas, 20 porciones, que pone aquí 20 porciones. Utilizamos 15 centímetros abajo y 10 centímetros arriba. 40 porciones, o sea, el doble. Si fueran magnitudes proporcionales, esto sería el doble de esto. O sea, si esto crece a esa velocidad, al doble, pues esto tiene que crecer al doble también, ¿no? Serían 20 centímetros y abajo 30. 15 por 2, 30. Pero en cambio te pone que son 20 y 15. Por tanto, esto no sería proporcional. Y ni esto, ni esto, ni esto, porque no evolucionan de la misma forma. Entonces esto lo tacharíamos. Esto no es proporcional. Proporcional... que no me entra... no proporcional, ¿vale? Así de sencillo. Es muy sencillo. Lo vamos a ver ahora cómo se representa y vamos a ver cómo evolucionan, porque normalmente se multiplica todo esto. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo se representa en matemáticas estas proporciones? En matemáticas, las magnitudes proporcionales. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Y para que, más que es cómo se representan, que lo que quiero decir es para qué las usamos. Así de sencillo. ¿Para qué usamos nosotros esto? Pues mirad, nosotros lo representamos de dos formas. En primer lugar, no me lo ha reconocido esta. Venga, sí. Nosotros todo esto lo representamos en las mates de dos formas. En primer lugar, en tablas. Lo vamos a ver las dos. En primer lugar, en una tabla. Y os voy a poner un ejemplo. Este ejemplo de aquí tenemos, por ejemplo. Mirad, aquí tenemos un ejemplo. Esto lo vamos a ver mucho, ¿vale? En ejercicios y tal. ¿Por qué? Porque aquí nos representan las dos magnitudes de las que hemos hablado. En este caso, estas dos magnitudes van a ser el espacio y el tiempo. Por ejemplo, un cuenta kilómetros de un coche. Y te dice, en una hora hemos recorrido 60 kilómetros. En 2 horas, ¿qué incremento he hecho ahí? Eso es lo que tengo que ir poniendo. En 2 horas, 1 por 2, 2, ¿no? Pues ¿cuánto espacio habré recorrido? Pues por 2. Pues en una he recorrido 60, en 2, 120. Y en 3, desde el 1, ¿eh? Pues en 3, por 3, 180. Y en 4, pues por 4.
¿Vale? ¿Lo veis? Es súper fácil. Esto es la base matemática de lo que antes os he explicado con dibujos. Es lo mismo que antes, ¿vale? Pues es muy sencillo. Si en una hora hago 60 kilómetros, proporcional sería que en dos haga 120. Si en vez de 120 hago 200, ya no es proporcional, porque no puede ser, o sea, puede ser real, que de repente pises el acelerador. Pero si tú vas de forma proporcional y vas con el acelerador igual de pisado, en una hora haces 60 kilómetros, en dos tienes que hacer 120. Y en tres, 180. Y así funcionan las matemáticas, porque sabiendo cómo funcionas en una hora, las matemáticas te permiten saber lo que recorres, por ejemplo, en 20 horas. Las matemáticas son así de útiles, nos sirven absolutamente para todo, si os dais cuenta. Entonces, esta sería la base matemática de lo que hemos visto, esto de aquí, ¿vale? Mediante la tabla. Aquí veis una tabla en la cual dos magnitudes evolucionan de forma proporcional. Una 60, pues al multiplicar el 1 por 2, multiplico 60 por 2. Al multiplicar el 1 por 3, multiplico 60 por 3. Por 4, por 4. ¿Lo veis, no? Súper sencillo. Vamos a verlo. A ver, la segunda forma que tenemos de representar nosotros magnitudes proporcionales. Y las no proporcionales también, pero vamos a ver cómo serían las proporcionales. Mirad. Aquí lo tenéis. Esta es la segunda y es en gráfica. Primero lo hemos visto en una tabla y ahora vamos a ver en una gráfica. Esto es una gráfica, ¿lo veis? Vamos a aprender a estudiar gráficas, a ver gráficas, cómo se ven. Aquí teníamos las variables, aquí y aquí. ¿Aquí dónde tenemos las variables? Pues las tenemos aquí, la primera, la distancia en kilómetros, y aquí, en tiempo. ¿Lo veis? Como veis, los datos son diferentes, no tienen nada que ver con esto, ¿eh? No tienen nada que ver, son otros datos. Aquí se van colocando los datos de la distancia, aquí. 120, 240, 360, 480, 600, 720. Y aquí el tiempo en horas, 1, 2, 3. Entonces, es muy sencillo. Voy a coger el... Nada, voy a hacerlo a boli. Sí, a boli, mejor. Lo voy a hacer en verde todo el rato, venga. Si yo tengo una hora, te dice que en una hora son 120 kilómetros. Entonces el puntito tú vas haciendo línea de puntos y línea de puntos y llegas aquí. ¿Vale? Este punto que te han puesto. En 2 horas, 240. Es proporcional. Aquí veis que he avanzado un cuadradito, ¿no? Aquí, lo veis que solo he avanzado un cuadradito. Pues como es proporcional, aquí tengo que avanzar exactamente lo mismo en la misma dirección. ¿Lo veis como la línea es recta hacia arriba y en la misma dirección? Porque es proporcional. Y esto se ve al ver los datos de aquí. Al ver que 1 es 120, que 2 es 140, ¿veis la línea? Que 3 es 360, ¿veis la línea? 4 es 480, ¿veis la línea? ¿Veis? Y todos estos puntitos que nos van quedando, estos de aquí, los unimos mediante una recta. Y de esta forma representamos, es la manera que tenemos de representar dos magnitudes, esta y esta, que son proporcionales, que a medida que una incrementa, la otra incrementa de la misma manera. ¿Esto cómo sería representado en una tabla? Pues sería como lo hemos puesto nosotros aquí. Si nosotros esto lo representamos en una tabla, si nosotros esto lo representamos en una tabla, imaginaos, pondríamos la distancia, ¿no? Voy a poner kilómetros y las horas. Entonces diríamos que en una hora, que en una hora recorren 120 kilómetros. Diríamos que en 2 horas, 240. Diríamos que en 3 horas, 360. ¿No veis? Estoy haciendo una tabla, he representado los valores de una gráfica en una tabla. Y normalmente te dan o una u otra o las dos. Por ejemplo, aquí. Aquí tenéis las dos. Mirad, ¿no lo veis? Gráfico. El gráfico de magnitudes
directamente proporcionales es siempre una línea recta. Lo que os he dicho, siempre es una línea recta. ¿Por qué? Si fuera una línea recta y hacia arriba, porque si fuera, imaginaos que fuera así, ¿qué quiere decir? Pues que si en uno hay 2, en 2 también hay 2, en 3 también hay 2, en 4 también... Eso no es ninguna progresión. Sería una estafa. Si en una hora haces 100 kilómetros y en 2 horas haces también... te quedas en 100 kilómetros, pues es que el coche se te ha roto y llevas una hora parado en la cuneta, ¿no? O en una gasolinera. Pues si no avanzas, por tanto la recta tiene que avanzar hacia arriba, avanzar hacia la derecha, avanzar tanto en esta magnitud como en esta. Así que si avanzas para arriba y avanzas para la derecha a la vez, ¿cómo avanzas? Pues en diagonal. ¿Vale? Y recta, de forma recta, y siempre que avances uno aquí, pues avanzas aquí la misma cantidad. La misma cantidad no, proporcional, ¿vale? Aquí te dice una bolsa, 2 kilos. 2 bolsas, pues 4 kilos, lógicamente. Si pesaran 3, pues no es proporcional. 3 bolsas, 6 kilos. 4 bolsas, 8 kilos. Es muy sencillito, pero así con gráficas y dibujos, pues yo creo que lo vais a entender mejor. Os voy a poner un ejemplo aquí, lo resuelvo con vosotros y así ya podemos hacer los ejercicios que os he puesto en la página web. El ejercicio es este de aquí, por ejemplo. Vamos a empezar, tampoco vamos un poquito para que veáis cómo se hace. Aquí tenéis 3 grupos de... No os asustéis, que nosotros, lo que pasa es que os pone 3 grupos de magnitudes juntas, pero esta es una, o sea, estos son unas magnitudes juntas, esta es otra, otro ejercicio y este es otro ejercicio, ¿vale? No os asustéis. ¿Cómo se resuelve esto? Pues lo que hemos estado viendo. 6, imaginaos, 6 niños tienen 12 zapatillas, ¿no? Lógico. 2 niños tienen 4 zapatillas, 2 cada uno. 12 niños, ¿cuántas tienen? Pues, hombre, ¿cómo he llegado de aquí a aquí? O ¿cómo he llegado de aquí a aquí? Elegid lo que queráis. Mira, yo voy a coger el 2, por ejemplo. El primero. Vamos a coger el primero que para algo está, el 6. ¿Cómo llego del 6 al 12? Multiplicando por 2, ¿no? 6 por 2, 12. Pues a esto, ¿qué tengo que hacer? Avanzar de la misma manera. Si aquí he avanzado multiplicando por 2, este tiene que avanzar multiplicando por 2. No hay más que eso. Entonces, 24. ¿Y 14? Pues ¿cómo llego yo al 14? Pues con el 2 sí que puedo llegar, porque 6 por 2, 12, 6 por 3, 18. No, hasta 14 no podría, pero con el 2 sí. ¿Cómo llego yo del 2 al 14? Chicos, multiplicando por 7, ¿no? Pues 4 por 7. ¿Vale? Cojo el verde. 4 por 7, 28. ¿Lo veis? Es súper sencillo, lo mismo haríamos aquí, lo mismo haríamos aquí. En este, pues igual, si es que no hay más misterio. Si 7 son 14, 7 por 3, ¿no? 21. Pues 14 por 3. Por 3 y por 3. 7 por 3, 21, 14 por 3, 3 por 4, 12. Me llevo una, 3 por 1 es 3 y una, 4. 42. ¿Lo veis? Muy sencillo. 42, pues 21 por 2. Es que no os quiero liar aquí, pero por 2, pues 42 por 2, 84. Y así todo el rato. Esto es proporcional. Es decir, cada vez que avanza una magnitud, la otra avanza de forma constante. Es decir, a la misma velocidad. Eso quiere decir que si aquí de 6 a de 12, de 2 a 12 han sumado 10, aquí tengo que sumar 10. No, no se suma, se multiplica. ¿Vale? Se multiplica, avanzan multiplicando. Cuando os dicen, ¿esta serie cómo avanza? Y tú dices, cuando os hacen problemas de inteligencia, normalmente suelen ser, pues mira, lo que hace siempre es multiplicar por 2 y restar por 1. Y restar 1, por ejemplo. Son series. Entonces tú tienes que ver qué serie, qué progresión lleva esto. Y como veis, son ejercicios súper sencillos. Así que, repaso general de lo que hemos visto. Estamos viendo magnitudes proporcionales. Aquí os he dicho que las dos magnitudes son proporcionales cuando crecen o decrecen a la misma velocidad o de igual manera. Os he puesto el ejemplo de la pizza, que si una porción son 2 euros, 2 porciones son 4 euros y la pizza entera, que son 8 porciones, pues 8 por 2, 16, o sea, voy multiplicando. Esto era un ejemplo gráfico. Aquí os he puesto un ejemplo gráfico de algo, de una magnitud que no es proporcional, y ya os he explicado, porque según si tú duplicas el número de porciones, se tendría que duplicar las cantidades de la pizza, de la tarta en ese caso. Y luego todo esto os lo he explicado con la base científica, cómo nosotros lo utilizamos en mates. Y os he dicho, os he puesto de ejemplo tanto las tablas como las gráficas, y luego las dos cosas juntas, tablas y gráficas. Recordad que las magnitudes en las tablas viene una aquí y otra aquí, en las gráficas viene una aquí que avanza hacia arriba,
y otra aquí que avanza hacia la derecha. Por tanto, la línea es recta y avanza en diagonal, arriba y a la derecha. Ras. ¿Vale? Siempre que veáis una línea de esta forma, amigos, se trata ni más ni menos que de magnitudes proporcionales. ¿Vale? Cuando lo veáis, por ejemplo, en esto del coronavirus, que avanza, la línea avanza, ya no avanza de manera proporcional. ¿Por qué? Porque el número de casos se está estancando o se está igualando, por tanto la línea ahora está intentando ser recta, ¿vale? Si la línea fuera así, querría decir que si hoy hay 800 infectados, mañana hay 1600, pasado hay 2400, ¿vale? Que no es lo que está pasando esto de aquí, ¿vale? Así que ya sabéis, estos son magnitudes proporcionales, os dejo una serie de ejercicios, esto es inicial, es facilillo, luego ya veremos regla de 3, todo esto nos va a ayudar a entender el futuro, ¿vale? Espero que os guste el vídeo, que lo entendáis, vedlo todas las veces que necesitéis, haced los ejercicios cuando podáis, no tengáis prisa, sobre todo estad tranquilos y relajad en casa un poquito esta Semana Santa. Y nada, un saludo para todos.